Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Vive la Mañana. Estamos muy emocionados de poder contar con su presencia ahí en casita, ya listos y dispuestos a disfrutar de estas 2 horas de buena información y de mucha actitud, que es lo más importante. Compañeros, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amanecimos? ¿Cómo? ¿Ya amaneció? Venimos amaneció. muy coordinados en vestimenta, como Sí, es como que andamos ahí, ¿verdad? Como con siempre, colores neutros. siempre manejamos ahí una gama de colores impresionante. No, muy feliz de verdad de estar con ustedes, compañeros, y con la gente linda que nos acompaña. A veces la salud nos afecta, pero aquí queremos estar con todo el ánimo y con toda la energía para que usted pase un lindo momento con nosotros en Vive la Mañana. Dani, es que estabas enfermito, ¿verdad? Sí, como que me quiso dar una gripecilla por ahí, pero bueno. Es que anda un bichillo por ahí. Anda un virillus ahí Sí, raro. sí. Aquí varios compañeros estuvieron así medios complicadillos, pero bueno, qué gusto que usted nos haga el favor de acompañarnos. Si amaneció así medio enfermito, medio enfermita, le mandamos un abrazote desde acá, un apapacho. Que Dios solucione ese problemita de salud, póngale ganas a la vida, aun cuando estemos enfermitos o con las pilas bajas, porque bien vale la pena pasarla bonito. La invitación para que se quede con nosotros. Uy, chiquillos, hoy tenemos un programa cargadísimo de información. Sí, como siempre. Qué bonito, ¿sí? No se lo pueden perder. Sí, así que vamos a invitarlos para que nos acompañen, porque siempre iniciamos el programa con información que anda por allí dando de qué hablar, y en las redes, por supuesto, que siempre se presentan muchas de esas notas que uno dice, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, vamos a hablar de un tema que se presentó y que se está dando también allí dentro de la información noticiosa y que queremos analizar así en el tema trending, así que vamos a saber de qué se trata. Y el vuelo 4819 de Delta Airlines, operado por Endeavour Air, se estrelló el lunes 17 de febrero, o sea, ayer, al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toronto. El avión, que llevaba 80 personas a bordo, todas de las cuales sobrevivieron, gracias a Dios, aunque 18 resultaron heridas. Todos están pues allí siendo atendidos, por supuesto, un accidente que ocurrió durante las condiciones meteorológicas difíciles, como ráfagas de viento y nieve, un aterrizaje forzoso que dejó el avión volcado, y algunos pasajeros reportaron una experiencia caótica al intentar salir. Imagínate estar ahí de cabeza. Las autoridades están investigando las causas del accidente con la participación de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. No se han reportado víctimas mortales hasta el momento, y el presidente de Delta está pues agradecido por la rápida respuesta de los equipos de emergencia que evitaron mayor tragedia. Ahí lo vemos en imágenes, un momento bastante incómodo, difícil y sobre todo caótico. Imagínense uno en un momento así, ¿cómo reaccionaría? De verdad. A lo que le llamamos turbulencias, ¿verdad? Cuando el avión parece que va sobre la calle con huecos. O sea, es impresionante. Entonces, imagínate, si uno a veces se asusta un poquillo, ¿verdad? Y la reacción de la gente es complicada. Ahora imagínate en un hecho como este, Claro. ¿verdad? Ahora, de los dispositivos de seguridad, ¿verdad? Pero Sí. ahí están completamente boca abajo. Ustedes se pueden Sí. imaginar el impacto Quedar de de eso. cabeza, o sea, de solo cabeza. el golpe, el sonido El susto. del aterrizaje forzoso, el empezar a ver fuego, porque había fuego. Por eso les decía que tal vez el clima de alguna manera pudo haber ayudado a que no se generara mayor explosión, ¿verdad? Pero vamos a ver la siguiente nota del noticiero Telemundo, donde nos brinda un poquito más del detalle de lo que se vivió en este accidente del avión en Canadá. Con el avión volteado, llantas arriba y las letras de Delta al revés, los pasajeros descendían como podían en una escena de caos. En la pista visiblemente congelada, tras una nube de humo negro, quedó la aeronave del vuelo 4819 de la aerolínea Delta, operada por la compañía Endeavour Air, con 80 personas a bordo, y que había despegado este lunes a las 11:47 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul y que tocó tierra en el aeropuerto de Toronto Pearson, en Canadá, a las 2:45 de la tarde hora local, donde sucedió el percance. El día de hoy el viento en el aeropuerto Pearson era un viento fuerte en una pista que estaba con hielo y congelada, y esto puede llevar a que se deslizara el avión, y una vez se saliera de la pista
pues se volteara y quedara como quedó. Bomberos y paramédicos atendieron la emergencia y autoridades confirmaron varios pasajeros heridos, al menos 2 de ellos en estado crítico, un hombre en sus 60s y una mujer de aproximadamente 40 años que tuvieron que ser transportados por aire para recibir atención médica. Delta respondió por su parte que estaban al tanto de los informes sobre el vuelo 4819 y que trabajan para confirmar cada detalle y compartir información más actualizada sobre el incidente. Los investigadores van a mirar pues el clima, cómo estaba el tema del viento, el hielo en la pista, la nieve, el entrenamiento de los pilotos, cómo se operó el avión, cómo se manejó el avión en su último minuto. Sin dar detalles, la Administración Federal de Aviación confirmó que el avión chocó al aterrizar en el aeropuerto de Toronto, aeropuerto que registró nevadas durante la mayor parte del día. Al momento del accidente, se reportaban vientos de entre 20 y 30 millas por hora. O sea, que no, de verdad, qué fatalidad. Todavía no han fallecido. Estaba leyendo que son 3 los que ya están gravemente heridos, pero 18 heridos, que en total me parece sumamente poco, ¿verdad? Claro, para el la cantidad impacto. el impacto y no solamente la cantidad de gente que hay. Y de hecho, apenas ocurrió este accidente en esta pista, tuvieron que cerrarla completamente y imagínense que eran como 250 vuelos cancelados en ese momento a tan solo 1 hora y media. De ahí en adelante el montón de vuelos que tuvieron que ser cancelados al respecto. Y ahora que tenemos acceso a tanta información, por ejemplo, los dispositivos móviles que la gente utiliza, que de hecho los mismos pasajeros grabaron la salida del avión y lo complicado que era estar en esa posición donde la aeronave Dice que quedó. era muy curiosa la imagen cuando llegaron todos los paramédicos y demás, porque estaban colgados como murciélagos. Claro. Todos los pasajeros. Por el cinturón de Entonces seguridad. fue como muy que es- impactante. Claro, porque imagínese, es que a uno- imagínese lo que No, realmente... y el dolor. Sí, y lo que Además, realmente sostiene un cinturón de seguridad, ajá, ¿verdad? Por el y es impacto. aquí. O sea, como que el cuerpo no lo tuviera partido. Y no Guindando solo de eso, digamos, la la presión y la sangre donde te va. O Uy, sea, sí, sí, santo. es Bueno, súper pero impresionante. volvieron esa a imagen. nacer literalmente. Totalmente. ¿Verdad? Sí, Qué y de impresión. hecho uno no se imagina el tema de la nieve, lo que afecta, ¿verdad? Porque La tracción, la cómo forma afecta. en la que la aeronave pues también tuvo que manobrear ahí, la situación del piloto, ¿verdad? Para lograr sostener una nave que ya con una pista llena de nieve y con todo lo que Ojalá esto... nieve y hielo, porque al Hielo, final de exactamente. cuentas Ahí se una veía superficie bastante. tan plana es pues puro cada hielo, vez se ¿verdad? vuelve hielo, exactamente. Sí. Entonces, definitivamente es una historia que no se convierte en tragedia, pero que sí es un tema impactante que muchos de los que les tienen temor a volar todavía lo toman en cuenta, pero son pocos los casos Yo donde soy se dan una. situaciones así, ¿verdad? A mí me cuesta un poquito. ¿En serio? el tema Bueno, de es los que a vos aviones. te da como miedillo, Sí, ¿verdad? Sí, sí, me cuesta un poquito, Sí. pero es... ¿Por Yo qué? es ¿Qué que el sentís? ¿Qué miedo me sentís da vos? Una por fobia. dormirme. ¿Qué Una sentís fobia, cuando pero estás ahí o ¿sabes? te dormís? Esa fobia me apareció después de ser mamá. De verdad. Sí, entonces es como un tema, y principalmente cuando viajo sola, es complicado. Pero ¿qué haces como Voy a cuando ir a ya... terapia. Cuando ya vamos, ¿qué pasa, la psicóloga? Pero ¿qué haces, digamos, cuando ya estás en el avión y sabes que va a despegar? ¿Que te tomas algo para dormirte? Sí, digamos, tengo que tomarme un vinito. Ah, ok. Me tomo 5 botellas, dice. Pero No, me todo tomo bien. algo antes, durante y después. Y después también una pastillita como para relajarme y Claro. no sentir tanta ansiedad, pero es todo un tema. Y yo veo esos accidentes y soy de las que también me preocupa y yo digo, ay Dios, cuando me toque Vos sabés viajar que de nuevo. a mí me da cierto temorcillo, pero mi cuerpo como reacciona es durmiéndome, entonces yo en todos los vuelos me duermo. ¿En serio, Y hay gente que Alex? se pelea por la ventana. Yo no sé qué es la fijación de la gente por la ventana del avión si no se ve nada. A ver si pasa alguien. dice. Ajá. O sea, no entiendo, ¿verdad? Y he visto gente, y sobre todo aquí en Costa Rica, casi que en el avión agarrándose por la ventana, o sea, polos esos. Pero resulta que yo digo, si no se ve nada, o sea, y yo es literal, yo entro al avión, me siento, me pongo de una vez el cinturón y... Yo admiro a Y esa ya. gente que se Sí. pueden dormir todo el Yo vuelo y duermo todo solamente el el vuelo. aterrizar. ¿Vos, Dani? Verás ¿te que gusta? a mí me gusta, digamos, porque obviamente uno siente como un sustillo al inicio, ¿verdad? Sí, Porque sí. el despegue o el A mí me da aterrizaje. más miedo el despegue. Ajá. Ese con... Y un cuando uno momento. siente el movimiento y la presión. Pero yo creo que también es un tema como en todo, ¿verdad? Se ha ido mejorando la tecnología, se han ido mejorando las
las medidas de seguridad y bueno, así como puede Yo haber un una accidente vez en aéreo, una puede haber un gira. accidente terrestre también, ¿verdad? Yo en Le una hago gira oración limón al con capitán. Oscar Arias, Yo- chiquillo. ¿Qué le pasó? Por favor. De que el tren de aterrizaje de la avioneta, o sea, fuimos a una conferencia de prensa, no sé, don Oscar Arias inauguró algo en Limón y nos fuimos los periodistas que cubríamos presidencia en una avioneta, cuando de repente empieza como a dar muchas vueltas entre San José y Heredia y yo dije, aquí algo no está bien, Aquí o sea, algo me porque huele llegamos mal. al aeropuerto y se devuelve a Heredia. Y el tema fue que el otro capitán, ¿Sí? el suplente, creo que es el subcapitán, no sé Copiloto. qué. Ajá, el copiloto, perdón. Dijo, vean, estamos quemando combustible, tenemos un problema en el tren de aterrizaje, pero estén tranquilos. Si vieras yo tranquilo, hasta que aplaudía con los cachetes de la tranquilidad. No te preocupes. Y entonces, sí, pero ahí están los chalecos o no sé qué era. Estamos haciendo todo lo posible, tranquilos, no sé qué, no sé cuánto. Y recuerdo que yo estaba aquí en Extra y me pone mi jefe, Alex, usted ya llegó al aeropuerto, es que hay una avioneta con un problema, no sé qué, cuando los mensajes eran de texto de los GSM, sí. ¿verdad? Y yo, es SMS. la avioneta donde yo vengo. No. Y entonces fue terrible porque obviamente era una gira presidencial, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando, bendito Dios, el capitán extraordinario, bajamos ya súper bien, el tren de aterrizaje se dio buenísimo, no sé qué, pero todos los medios hacia afuera, claro, imagínate. Dios, te bajaste, hiciste y así. yo así, con todo mi glamour periodístico. Bueno, pero no, hay que perder el miedo a estas cosas, como Griselda bien lo confesó, ¿verdad? Ella también tiene esos temores, pero la vida es de echarse al agua y si usted necesita terapia, atiéndalo, porque lo que queremos es que disfrute sus viajes. Casos como estos, pues pueden pasar, pero qué dicha que no ocurrió nada grave. Esto es el tema trending de hoy. ¿Quiere conocer qué vamos a hablar aquí en el programa Vive la Mañana? Bueno, le contamos, Griselda. Por ahí usted como que se dio la tarea de irse a una granja. Uy, sí, nos fuimos a una granjita lindísima porque queremos conocer cuáles son esos beneficios de los huevos de pastoreo. ¿Lo han escuchado ustedes? Sí. Y quizás no sabemos cuál es la diferencia entre una granjita industrial y una granjita ya de este tipo de huevos de pastoreo. Así que hay muchas cosas curiosas que nuestra amiga Sofía Soto nos viene a contar al respecto. Bueno, y es que también vamos a hablar de la importancia del récord crediticio, el que debe estar de alguna manera en buenas condiciones para que usted cuando desee comprar casa pueda disponer de esa cantidad. Alex, también tenemos otro tema que vos vas a compartir hoy con respecto a lo que vamos a tratar con la Uy, piel, ¿verdad? sí, vean, es que el acné a veces ataca a los adolescentes, pero ¿qué tal cuando nos ataca a nosotros los adultos, cuando ya hemos superado los 15 años? De todo esto le vamos a hablar porque vamos a tener una dermatóloga de las mejores del país, dicho sea de paso, en el tratamiento justamente de este tipo de afectaciones en la piel. ¿Cómo tratarlo? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo se nos está saliendo de las manos el tema? Todo esto lo vamos a comentar más adelante. Gracias, compañeros. Y ahora sí, bueno, esta entrevista está dirigida para todas aquellas personas que tienen y padecen de dolores crónicos, porque el dolor crónico es una condición que afecta también la calidad de vida de millones de personas en el mundo, y limitando su movilidad, su productividad y bienestar general. A diferencia de los tratamientos tradicionales que solo buscan aliviar los síntomas, la medicina regenerativa ofrece un enfoque innovador y prometedor al abordar la raíz del problema. Para conocer sus beneficios, nos encontramos con el doctor Jeffrey Mucio, especialista en medicina regenerativa, a quien le damos la cordial bienvenida acá a Vive la Mañana. ¿Cómo estás, doctor? Griselda, un placer para mí estar acá. Igualmente, muchas gracias por visitarnos. Hablemos de dolores crónicos y cómo la medicina regenerativa también ha venido a apoyar este tipo de dolores para realmente atacar el problema de raíz, doctor. Yo pienso que la gente está un poquito ya cansada de la medicina tradicional, ¿verdad? Uno como médico obviamente siempre va a recomendar esa parte, pero llega un momento donde ya las pastillas no hacen, entonces la gente está buscando otras opciones médicas para tratar su dolor, que es en gran porcentaje el dolor crónico, más que todo a nivel musculares, está aumentando. Ahora, hay mucha diferencia, doctor, que me encantaría que abordemos esas diferencias entre los tratamientos que son, ¿verdad?, convencionales versus los tratamientos que son de medicina propiamente regenerativa. ¿Cómo podemos nosotros distinguir entre uno y otro? Porque me imagino que conforme el dolor vaya avanzando, así podrían ir siendo los tratamientos y las variantes. La palabra regenerativa implica eso, ¿verdad? Una regeneración de tejido celular.
de la zona afectada. Entonces podemos encontrar tratamientos como plasma rico en plaquetas con ozono mezclado, el ozono médico solito, sueros antioxidantes vitaminados, células madre, ¿verdad? Principalmente son esas las que están en auge y las que los médicos que nos vamos por esa línea podemos tratar y ofrecer. ¿Qué ofrecemos? En medicina sería muy responsable ofrecer un 100% de curación en cualquier área médica, ¿verdad? Pero tratamos de ofrecemos calidad de vida. Un paciente con escala de dolor alto, hemos tenido pacientes en la clínica, por ejemplo, 10 de 10 de dolor, pero salen con un 5 de 10, por ejemplo. Wow, un 6 de 10. ¿con cuántas más o menos sesiones, doctor? Es que todo varía dependiendo sí, claro, del, pero digamos en claro. esa escala normalmente cuando la gente llega Sí. a una primera consulta y Sí. que evidentemente lo que desean es como, doctor, quíteme el dolor Sí. lo antes posible, pero Sí. ¿cuántas sesiones podríamos empezar nosotros a ver un resultado un poco ya, por lo menos Ok. sentirse un poco En mejor? medicina regenerativa, entre más aumentes la cantidad de sesiones, mejores resultados se pueden ver, ¿ok? Pero se espera que desde la primera sesión el paciente aumente por lo menos mejore un 30-40% de su dolor. Es bastante. Lo cual es Sí. bastante. Y como te digo, hemos tenido casos con pacientes que se han llevado hasta 15 sesiones, 20 Sí. sesiones, a pacientes que se han llevado 1, 2, 3 sesiones. Y eso depende mucho del estilo de vida, Griselda. Por ejemplo, muy si usted importante es una eso. persona deportista, que Sí. se alimenta, que trata de tener su aura en paz, ¿verdad? Y si llegas a buscar una alternativa de la parte médica, posiblemente vamos a trabajarlo bien, va a fluir. Pero una persona, ¿verdad?, que no tiene estilos de vida saludable, mala alimentación, mucho estrés y demás, obviamente estamos combatiendo también contra esa parte. Doctor, ¿todas las personas que sufren de este tipo de dolor crónico son candidatos ideales para el tipo de medicina regenerativa? Sí, la verdad es que todos pueden ser candidatos. Okay. Hay que ver algunas situaciones ahí de fondo, ¿verdad? Que ya el médico nosotros como médicos lo vemos, por ejemplo, algún tratamiento que pueda ser un choque con la medicina regenerativa, pero realmente en un más del 90% todos somos candidatos a eso, ¿verdad? Ahora, doctor, ustedes también tienen como un cierto recelo con el tema de los medicamentos y demás, porque evidentemente esos tratamientos son los que brindan una mejor calidad de vida a largo plazo. Pero ustedes también combinan y avalan el tema de la medicina también convencional para poder acelerar este bienestar en el paciente. En mi caso, hablo por mí como correcto. médico, yo no lo dejo de lado. Sin embargo, es muy curioso, por ejemplo, el paciente que inicia tratamientos en medicina regenerativa, algo pasa en su camino que dejan de tomar pastillas. Te lo digo porque ellos me lo cuentan. Sí. Ahora bien, ¿cuánto dura el efecto? Eso yo no lo sé. Depende mucho. Como te digo ahora, estilos de vida siempre va a ser un aliado para tratar de mejorar ese tipo de dolor, ¿verdad? Lastimosamente no siempre la persona se somete a estilos de vida saludable, pero bueno, de que hace efecto, no al 100%, o uno quisiera que el 100% sí, pero de que hace efecto, y la gente refiere. ¿Sabes qué pasa con el dolor? Principalmente los momentos del sueño. Un paciente con dolor que no tiene un buen dormir, tiene un día complicado, porque el descanso es fundamental para manejar cualquier tipo de dolor, ¿verdad? Entonces, con este tipo de medicina regenerativa, hemos visto pacientes, por ejemplo, un paciente con una lesión de hombro importante, dolor importante de muchos años, me dijo a mí, pude dormir toda la noche. Y esos son las estadísticas que uno tiene que decirle a la gente, ok, si la medicina regenerativa ya existe, ya hay estudios, tanto en fase preclínica, quiere decir que no hay estudios en humanos, sino en laboratorios animales, como también estudios en fase clínica con humanos. Entonces hacen estudios, por ejemplo, un grupo de personas, efecto placebo, le dan alguna pastilla para ver cómo mejora, y con medicina regenerativa, y al final se ha visto que la medicina regenerativa tiene una mejoría en su sintomatología. Qué bueno eso, doctor, Es súper ¿verdad? Qué interesante. impresionante. Y claro, porque evidentemente el mal dormir genera un montón de descomposición en el cuerpo a nivel, ¿verdad? Si ya llevas días, obviamente que eso también pues es un beneficio más de esta medicina que de por sí ya como por efecto secundario lo provoca. Sumarle el dormir, sumarle el día laboral, ¿verdad? Metámonos un poquito a las amas de casa, ¿verdad? La carga que tienen laboral también en sus casas. Entonces, al fin y al cabo,
Nuestro día a día estamos expuestos a mucha contaminación, a mucho daño celular. Entonces ese daño celular nos da efectos inflamatorios importantes a nivel articular, muscular y demás. Y entonces la parte antioxidativa, que son la parte de medicina regenerativa, protege esas células buenas y dice, ok, vamos. Estos son mis soldados, vamos a atacar la parte dañada y empecemos a mejorar ese proceso inflamatorio. Claro, que es importante. Sí. Ahora, doctor, ¿cuáles enfermedades, según la experiencia que has tenido con los pacientes tuyos, cuáles son esas enfermedades crónicas que más se presentan en la actualidad y a las que usted también les ha ofrecido ese tratamiento, digamos, regenerativo que ha sido, pues, con mucha efectividad? Dolor intraarticular, de rodillas, hombros, un plasma rico en plaquetas por sus factores de crecimiento, producción de colágeno. Si lo mezclamos con ozono, el ozono tiene propiedades antibacteriales, antivirales, antibacterianas, es un regenerador de tejidos. Si lo mezclamos, tenemos una buena bombita para tratar ese dolor a nivel de espalda, a nivel muscular principalmente. Principalmente, si me preguntas una estadística, casi más de 10 pacientes, 7 están con dolor muscular. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es como lo que más hemos visto, dolor de cuello, espalda baja, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, bueno, los que creemos en esto, porque... Exacto, hay digamos, muchos tabúes, ¿verdad?, al respecto de la medicina regenerativa. Es súper interesante porque, digamos, cuando uno tiene la oportunidad de salir fuera del país, te topas con médicos de todas las especialidades, anestesiólogos, ginecólogos, bueno, médicos generales, terapeutas físicos y demás, vos te das cuenta que qué bonito cuando la gente lo que busca es ofrecer al paciente una mejor vida, ¿verdad? Calidad de vida. Sí. Es que eso traduce en todo. Yo estoy formado en la parte de paliativos, ¿verdad? En la parte del dolor. Hago mucha empatía con el tema también de la gente. Es que el dolor existe, claro, claro. O sea, tu dolor no es el mismo dolor que la otra persona, pero al fin y al cabo vas a tener dolor. Entonces uno como médico tiene el deber de decir al paciente, yo te creo, estoy con vos, ¿verdad? Sí. Porque hay una relación médico-paciente que es de confianza. Y vos llegas donde el médico a descargarte un poco, ¿verdad? Y decir, doctor, me duele, ¿qué hago? Claro. ¿Verdad? Entonces, el dolor existe. Que vos y yo nos golpeamos el codo en este momento, bueno, tal vez a vos te duela más que a mí o viceversa, pero nos va a doler. Entonces hay que buscar cómo, ¿verdad? Eso sí, siempre pienso que hablar al paciente con transparencia, no prometer garantía de nada, porque es donde cometemos el error de que el paciente tiene una expectativa y si no se cumple, ¿verdad? Pero bueno, el paciente agradece cuando se le habla de forma transparente y decirle, ok, vamos a trabajarlo, y el paciente camina, como decíamos, con los pies en la tierra y se deja acompañar en el proceso. Doctor, ahora que iniciamos la entrevista, me comentaste de varios tratamientos que vos sos los que implementás con tus pacientes. Hablaste también del plasma rico en plaquetas. Interesantísimo. Hablaste también de las células madres. Entonces, ¿cómo son esos tratamientos? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los beneficios que podemos ir viendo con respecto a estos dolores crónicos? El ozono, ¿sí? Tuve una paciente que... si vos ves una jeringa con ozono, vos no ves nada. Es una jeringa que vos decís, ahí no hay nada. Sí. Entonces esta paciente dice, el ozono es como la fe. No se ve, pero ahí está. No se ve, pero todo el mundo sabe que existe. Exactamente. Entonces el ozono va conectado a un cilindro de oxígeno, ¿verdad? Medicinal, hacen una mezcla, se inyectan vía rectal, intravaginal, intraarticular, intravenoso, localizado en los puntos de punción, bueno, en la nalga, ¿verdad? Sí, correcto. Mezclado con la propia sangre del paciente. Hay varias vías de aplicación y los médicos tenemos que saber que hay dosis permitidas porque en exceso todo es malo, ¿verdad? Claro. La parte del plasma rico en plaquetas es una sangre tuya, autóloga, tu sangre, que va a una centrífuga, se saca el plasma, ¿verdad? Y se puede mezclar con ozono y como te decía ahora, eso potencializa los factores de crecimiento y hace efectos antiinflamatorios. Las células madre, pues bueno, se extraen, ¿verdad? De médula ósea, cordón umbilical, hueso y demás, se pueden aplicar tanto localizado, bueno, e intravenoso, que los estudios principalmente hablan que la mejor aplicación es intravenosa, pero bueno. Como más efectiva, es como más efectiva, sí. Pero podemos trabajarlo de otras formas. Y también aparte de sueros, que todo, bueno, has escuchado la vitamina C, me imagino, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, estos antioxidantes a nivel intravenoso tienen efectos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque ocupamos que, vuelvo al punto,
ocupamos que esos radicales libres, esa contaminación que tenemos diario de nuestras células, estén protegidas por algo. Ah, ok, perfecto. Sí. Y sumémosle alimentación y ejercicio, ¿verdad? Doctor, ¿y efectos secundarios o efectos, digamos, que ya sabemos que normalmente se puedan dar? ¿Qué esperaría el paciente en caso de este tipo de tratamientos? Te hablaré de mi estadística. Correcto. 0% de efectos secundarios si se aplica como tiene que ser, ¿verdad? Es muy seguro. ¿Ningún tipo de riesgo, doctor? No hay riesgo. Si se aplica como tiene que ser, dentro de los parámetros permitidos, que no nos pongamos a inventar cosas que ya están inventadas, Claro. para eso hay escuelas, ¿verdad? Y entonces hasta el día de hoy el paciente, pues bien, obviamente, vamos a ver, si yo te inyecto a vos a nivel interarticular con una aguja, por supuesto que vas a sentir dolor, ¿verdad? Claro, y puede hacer que haga un morete, pero si se aplica en la zona adecuada, no hay por qué pasar nada. Bueno, ¿verdad? excelente, doctor. Qué buenos estos tips Sí, que nos acabas de está dar. muy bien, Importantísimo sí. conocer esos beneficios de la medicina regenerativa. Sí. Los pacientes o aquellas personas que están sufriendo algún dolor crónico, ¿dónde te pueden ubicar? Claro. En redes sociales, algún número de contacto donde te puedan ubicar, doctor. Sí, al 6223-9934. Estamos entre Vamos ríos. a decirlo de nuevo acá, 62 acá. 6223-9934, Clínica Dr. Mucio en Tres Ríos. Clínica Dr. Sí, Mucio. así Bueno, es. ahí queda la información, doctor. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias por la invitación, súper linda la invitación Sí. y el lugar está hermoso. Sí, ¿te gustó? Súper lindo. Bueno, se nos alegra siente mucho. Una buena vibra. Que se haya sentido cómodo Sí. acá y esperamos que regrese pronto acá a Para Vive mí la un Mañana. placer sería, claro que sí. Muchísimas gracias. Él es el doctor Jeffrey Mucio, que nos acompañó a hablar de medicina regenerativa. Así que nosotros continuamos con muchísimo más de contenido e información interesante para usted acá en Vive la Mañana. Y ahora nos vamos con Dani. Dani. Gracias, Gri. Al ser las 10:27, estamos disfrutando de Vive la Mañana y le agradecemos su sintonía y que siempre esté pendiente también de nuestras redes sociales donde colocamos información de mucho interés. Otro de los temas que habíamos anunciado es cómo el récord crediticio es importante a la hora de comprar casa. Por eso le invitamos para que usted realmente lo tome en cuenta, porque el buen récord crediticio es fundamental para que usted pueda tener en cuenta las condiciones que le beneficien en el crédito hipotecario que usted pueda obtener. Hoy nos acompaña aquí en Vive la Mañana Patricia Quijano, quien es experta en bienes raíces y nos va a orientar sobre este tema para poder entenderlo mejor y también para estar preparados, porque esto es un tema que hay que tomar en consideración. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y sí, la verdad es que es un tema bastante interesante y no siempre se sabe cómo mantener ese récord sano, ¿verdad? Hay, por ejemplo, muchísimas personas que pagan todo de contado y no tienen ningún producto bancario. Entonces, a la hora de hacer el análisis, no se tiene ninguna base de cómo es el comportamiento de esta persona, ¿verdad? Entonces, en esos casos es importante al menos tener una tarjeta de crédito, estarla pagando al día, donde el banco pueda comprobar cómo es el comportamiento de pago de esta persona. Y esto es importante porque a la hora de comprar vivienda no solamente hay que tomar en cuenta el tipo de propiedad, digamos que el banco tome en cuenta la garantía y la capacidad de pago, sino además cómo se comporta esta persona siendo responsable con los pagos, ¿verdad? Entonces, es importante, por ejemplo, mantener las deudas al día, en la medida de lo posible, ojalá no fiar a una persona, ¿verdad? En diferentes operaciones crediticias y mantenerse siempre visualizando cómo va llevando los pagos de cada uno de sus compromisos, ¿verdad? Quiere decir que el récord crediticio es el comportamiento entonces que tengo a la hora de asumir algunas deudas. Exactamente. No, porque algunos dicen, es que yo no quiero nada con las tarjetas de crédito, pero más bien sirven si usted tiene un buen hábito a la hora de utilizarlas para que el récord crediticio también le favorezca. Claro, es importantísimo porque al menos el banco siempre hay una calificación para cada cliente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se atrasa menos de 10 días, digamos que todavía está ahí en un comportamiento favorable.
Si se atrasa después o empieza a pagar después de 10 días, ya empieza a bajar la calificación. Entonces, por ejemplo, hay personas que deciden en un momento, o no es que lo deciden, lamentablemente ya no pueden hacerle frente a la deuda y dan la casa, se la devuelven al banco, ¿verdad? Eso se llama dación. Entonces, cuando una persona llega a ese punto, ya tiene una calificación en el banco que no le va a permitir tal vez solicitar un crédito y que se lo den de manera inmediata. Quiere decir que ahí va a haber más análisis a la hora de darle el crédito a esta persona. Entonces, y cualquiera podría pensar que si entrega la propiedad al banco porque ya no la puede pagar, piensa que está siendo responsable, pero ahí sí hay una baja en la calificación, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo afecta ese historial crediticio en las tasas de interés cuando voy a asumir un crédito, en este caso hipotecario? Sí, por lo general cada persona tiene, como te mencioné anteriormente, una calificación. Cuando esta persona no tiene una calificación favorable, tal vez no se le pueden otorgar algunos beneficios que tienen otras personas que tienen un récord intachable, ¿verdad? Pero digamos que aplica más que todo, no tanto en tasas, sino a las condiciones, por ejemplo, que les puedan hacer un descuento en la comisión bancaria, que le puedan dar una tasa fija a un plazo, porque tiene un perfil, digamos que intachable. Que eso es lo que se busca, ¿verdad? Tratar de tener todo lo que le favorezca y lo que pueda tener a la mano, en ese caso, para asumir la responsabilidad. Sí. Ahora, si alguien tiene ese mal récord, ¿qué tiene que hacer? ¿Se puede arreglar? ¿Se puede hacer algo? Como quien dice, no, quiero ponerme al día para optar por luego un crédito para la casa. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es a un corto plazo. Okay. O sea, por lo general puede ir mejorando esa calificación, pero en el transcurso del tiempo. No es algo que va a ser de inmediato y por lo general tarda años. Hay algunas... digamos, algún tip que podría funcionar es que si ya canceló, por ejemplo, una deuda, que espero que no haya llegado, digamos, a un cobro judicial, entonces puede comunicarse con la entidad financiera para que le emita un documento donde indique que ya canceló la deuda y con este documento pues podría hacer alguna gestión ante su jefa para ver si le podría mejorar esa calificación, ¿verdad? Es algo que podrían hacer, pero no es inmediato. Ahora mencionaba el tema del fiador. ¿Qué afecta? Por yo querer apoyar a alguien como fiador, ¿me afectaría también en mi crédito? Sí, porque cuando usted acepta ser fiador, es un codeudor solidario. Quiere decir que usted tiene la misma responsabilidad que el propio deudor. Entonces, a la hora de hacerle un análisis financiero y está como fiador en una deuda, supongamos que de 20 millones, eso le va a generar menos ingreso, menos capacidad de pago porque ya tiene una responsabilidad, ¿verdad? Con esa deuda. ¿Qué recomendaría entonces usted para alguien que dice, bueno, quiero empezar bien el proceso? ¿Qué es lo que hay que empezar a revisar para que logremos tener un récord crediticio sano? Bueno, si no tiene deudas y no acostumbra, porque hay personas que no les gusta del todo tener ninguna deuda, al menos que tenga una tarjeta que pueda mantener al día y que la pague siempre a tiempo, ¿verdad? Por otro lado, también mantener siempre sus deudas al día, ¿verdad? Es decir, no atrasarse ni siquiera, que siempre sea a menos de 10 días, ¿verdad? Un olvido que puede tener cualquiera. Sí, y sucede, pero lo importante es que pase que lo no menos sea posible. hábito. Exacto. Ok. Sí, básicamente. Y bueno, si ya está optando por un crédito hipotecario, básicamente siempre estar más solvente, es decir, que adquiera menos compromisos de deuda, ¿verdad? Para que tenga más liquidez, porque eso le va a ayudar a que pueda solicitar un crédito mucho más grande, ¿verdad? Claro.
Patricia, me llama la atención que hay una generación que ahorita dice, yo no quiero comprar casa, quiero solo alquilar y para seguir viviendo mi vida de viajero y andar por el mundo. ¿Cuáles son los beneficios de tener casa propia, en este caso, para analizarlos también? Sí, bueno, siempre va a ser ventajoso porque sí o sí siempre va a ser una inversión segura. Siempre va a ser una inversión que con el tiempo va a ir subiendo la plusvalía y mi inversión va a ser segura y siempre va a estar en aumento, ¿verdad? Entonces, ya sea que esta persona no quiera comprar la casa para vivir propiamente porque quiere estar de un lado a otro, pues es una inversión que le va a funcionar para alquilarlo, porque siempre va a haber gente que está alquilando, ¿verdad? Y siempre va a haber gente que va a comprar casa. Pero siempre va a ser una muy buena inversión, ¿verdad? Por otro lado, tienes la posibilidad de, si compra en este momento para vivir actualmente y por X motivo quiere desplazarse a otro lugar, pues fácilmente podría vender esta propiedad, ganarle a la inversión que hizo y comprar en otro lugar, y así va creciendo su inversión, ¿verdad? Bueno, Patricia, si alguien quisiera recibir la asesoría suya, ¿cómo la pueden contactar? Me pueden contactar en las redes sociales como Q Bienes Raíces, al correo electrónico pati@gmail.com, o al número celular 88 29 60 53. Repitamos el número para que podamos apuntarlo. 88 29 60 53. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos. Bueno, con mucho gusto. Bueno, y aquí damos recomendaciones que le puedan ser muy útiles a usted, por supuesto, en su realidad, y que usted lo tome en cuenta, porque todo requiere como esa siembra para luego obtener una cosecha. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más de Vive la Mañana, y hablando de este tema de agricultura y cosechas, también hay temas de granja y de pastoreo. Usted ha escuchado que hay huevos que marcan por allí a la hora de usted ir a comprar que dice huevos de pastoreo. ¿Cuáles son esos beneficios que traen estos en particular? Vamos a conocer el detalle con nuestro invitado, así que quédese con nosotros aquí en Vive la Mañana. Bueno, y hoy vamos a hablar del beneficio de los huevos de pastoreo. Y es que los huevos de pastoreo se han convertido en una opción cada vez más valorada por su calidad nutricional y su impacto positivo en el bienestar animal y el medio ambiente. Pero ¿conoce usted los beneficios de este tipo de huevos? Hoy les compartimos todos los secretos sobre huevos de pastoreo con la experta Sofía Soto de Grupo Ovos, quien nos cuenta todos los detalles al respecto, así que le damos la más cordial bienvenida a mi amiga, obviamente también, y a Sofi, que la tenemos acá en Vive la Mañana. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, Griselda, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos acá, y es que hoy queremos saber, Sofi, muchos detalles, porque a veces simplemente tomamos un cartón de huevos y no sabemos qué es lo que nos estamos llevando a la casa y mucho menos cuáles son esos beneficios de los huevos de pastoreo. Así que nos encantaría que nos sumerjas en este mundo, ¿verdad? Que sabemos que te apasiona, y contanos un poquito cuáles son esos beneficios. Bueno, sin duda se ha comprobado que debido a la vida que tienen las aves y a la alimentación que ellas tienen pastoreando, los huevos son de un valor nutricional muchísimo mayor. Se ha comprobado bajo estudios que tienen una mayor cantidad de ácidos grasos, incluido el omega 3. También tienen altos niveles de vitamina A y E, que son las vitaminas que nos ayudan a regenerar tejidos y a la piel. Tienen mayor nivel de minerales como el calcio y el hierro, y también presentan algunos antioxidantes como la luteína, que es un aminoácido, es un antioxidante que nos ayuda muchísimo a la salud visual. Entonces, sin duda, es un huevo de un valor nutricional muchísimo más alto, comprobado bajo muchos análisis científicos. Sofi, y es que ahí estamos viendo en un video en pantalla, donde ya vamos a verlo ahí en casita, para que ustedes vean todo ese tema de, obviamente, la preparación de estas gallinitas también, de estos pollitos. Contanos en este proceso que estamos viendo ahí en video, Sofi, un poquito de qué significa esto para vos también, y cómo desde ahí empiezan ustedes en un tema completamente integral para los huevos de pastoreo. Correcto, para nosotros es muy importante conocer la trazabilidad completa o la vida completa de la ave. Es por eso que como productores decidimos criar nuestras propias aves, para así poder conocer cómo ha sido su vida desde el día cero, ¿verdad? Desde el día que nacieron. Nos preocupamos mucho por su desarrollo, por su salud, pero sobre todo porque tengan una calidad de vida muy buena desde que nacen, ¿verdad? Que ellas tengan acceso a
a recibir luz del sol, a poder estirar sus alas, a poder volar, a poder tener pues una vida natural de un ave. Sofi, es que también el tema de la alimentación de estos animalitos influye muchísimo en la calidad del producto final y nos encantaría saber cuál es esa diferencia entre cuando compramos un cartón de huevos, digamos, industrial, de una manera más industrial, versus un cartón de huevos de ovos, que también ya sabemos que es una disciplina completamente distinta. Claro. Sin duda, para poder entender de dónde viene ese valor nutricional que se deposita en el huevo, tenemos que entender muy bien cómo fue la vida de ese animal o cómo está teniendo su vida actualmente. En Costa Rica, Griselda, existen 3 formas de producir huevos. Si vos vas al supermercado, vas a encontrar 3 etiquetas diferentes. Vas a encontrar los huevos que solo dicen huevos y que vienen con su fecha de expiración y la información de dónde provienen. Vamos a encontrar otro cartón que dice huevos libre de jaula, que esa es otra forma de producción. Y vamos a encontrar por último la etiqueta que dice huevo de pastoreo. Tal vez si me muestran la imagen que quise compartirles. Correcto. Porque para entender realmente de qué se trata huevo de pastoreo, tenemos que entender primero cómo son las otras formas de producción. Es la forma en que nos puede quedar más claro. Actualmente... Que vamos a estar viendo, le vamos a pedir a producción ahí donde estamos viendo algunas imágenes que nos apoyan, Sofi, y vos nos vas relatando de estos procesos. Claro, bueno, ahí podemos ver cómo es su método de pastoreo. Las gallinas tienen su galpón donde tienen su lugar para alimentarse, para tomar agua, para depositar sus huevos, pero también tienen acceso a un patio donde ellas pueden estirar sus alas, volar, recibir el sol, darse baños de polvo a fin de cuentas ser lo que yo denomino una gallina feliz. Claro, qué lindo, porque eso también le impacta mucho a nivel ambiental, Sofi. Sí, totalmente. Ahorita hay mucha conversación sobre el tema de la ética alrededor de la forma en que producimos los alimentos. Hay muchos movimientos mundiales sobre la forma en que se producen los huevos actualmente, porque tal vez si producción me pueda compartir la imagen de las aves en jaula. Vamos a ver la siguiente, que es en jaula. Ok, esta es gallina libre de jaula. Entonces podemos ver que las aves no están en una jaula, están encerradas en un galpón, pero el problema que se da con esta forma de producción es que la mayoría está en condiciones de hacinamiento. Claro. Entonces, son aves que están estresadas, que sufren de un estrés calórico, tienen muchísima humedad y eso impacta indiscutiblemente en la calidad del huevo. Claro. Y es que ahí se ven, bueno, multitudes, ¿verdad? Sofi, que me imagino que eso también, al estar ahí todas hacinadas, pues crean ciertos traumas en ellas también. Sí, realmente es una gallina que vive estresada porque siempre tiene calor, el ave emite mucho calor por ella sola, entonces sí es muy Y muy aquí en pesado para esta ella. otra imagen, Sofi, ¿qué sería esta entonces? Estos son huevos, gallinas que producen huevos en jaula. Ok. Esta es la forma en que actualmente en el país se produce la mayor cantidad de huevos, tristemente. Las aves viven desde que nacen en esas jaulas, depositan los huevos caen, se recolectan ahí mismo, sacan su cabeza para poder comer de la canoa y como podemos ver las plumas llegan a perderse porque el roce es tan constante con la parte de la jaula que las plumas se llegan a caer. Esto es considerado maltrato animal. En muchos países ya se han dictado leyes para del todo erradicar esta forma de producción de huevos y muchos restaurantes a nivel mundial se han comprometido con no consumir en sus restaurantes huevos que sean bajo esta modalidad de producción, porque realmente es muy agresiva para el animal. Imagínate ser un ave y no poder nunca estirar tus alas. Sí, ¿verdad? qué triste, ¿verdad, Sofi? Porque yo creo que son datos, información valiosísima que nos estás contando ahora, que yo creo que esa es la intención de esta entrevista, ¿verdad? Crear un poco más de conciencia y realmente pensar en lo que estamos comprando y no simplemente por un tema de satisfacer, ¿verdad? El tema de alimentación. Pero en cuanto al valor nutricional, Sofi, y la calidad, realmente podemos verla desde el color de la yema. Todo esto influye, ¿verdad? De alguna manera. Sí, mucha gente dice que el huevo de pastoreo tiene un sabor diferente y muchos atribuyen el color de la yema como una característica que los diferencia importante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado y es acá donde yo digo la importancia de realmente conocer el origen de donde estamos obteniendo los alimentos. Porque actualmente en el mercado existen formas químicas
de poder darle el color a la yema. Ok. Entonces el consumidor puede estar teniendo en su mesa un huevo que se ve con la yema súper colorada, como nos guste, como lo asociamos con pastoreo, pero realmente ese tono puede venir de una manera Algo química artificial. y no natural. Muy Entonces, importante eso. siempre digo, la naturaleza no es perfecta, no es toda igual. Cuando los huevos se ven iguales, del mismo color, del mismo tamaño, es porque generalmente hay mano química detrás, porque la naturaleza no es así. Hay un dato que me habías comentado, que cuando uno partía el huevo, ¿verdad? Que me habías dicho, y que a veces salen gotitas de sangre en la yema, ¿verdad? O quizás casi siempre en la clara del huevo. ¿Qué sucede en ese momento? Porque a veces uno desconoce y uno dice, bueno, le da, digamos, y lo prepara con la misma forma, pero ¿qué tiene que ver esa manchita de sangre? Mucha gente relaciona la mancha de sangre, que en efecto se llaman así, manchas de sangre, con que el huevo pueda estar viejo, y no tiene ninguna relación. Pues puedes tomar un huevo del nido, puesto el mismo día, abrirlo y puede presentar una mancha de sangre. Porque la mancha de sangre es un fenómeno que ocurre generalmente cuando la gallina puede que sea por una condición en su sistema vascular, pero ocurre porque cuando el proceso del huevo se va formando dentro de la gallina, ella sufre algún trauma, algún susto, una caída, un golpe, cualquier situación que la haya hecho como tener una impresión fuerte que provoque una ruptura en un vasito capilar que hace que se deposite una gota de sangre, ya sea en la clara o en la yema. Y si se deposita en la clara o en la yema va a depender en el momento en el que el huevo está sobre el oviducto. Si todavía el huevo apenas va saliendo del ovario, se va a depositar en la yema. Si ocurre más adelante en el proceso, se deposita en la clara. Interesante, no afecta el sabor, no es dañino. No es dañino, no tiene ninguna humano. condición. La mayoría de gente lo saca pues porque no le gusta, pero no está relacionado en absoluto con la frescura del huevo. Ahora que nos contaste eso, vamos a estar muy pendientes del tema del color. Ahora bien, el valor nutricional, ¿cómo anda los huevos de pastoreo también en cuanto a eso? ¿Tienen mucho más aporte o también ustedes pueden con esos beneficios marcar una diferencia con el resto de los huevos como la crianza como la han tenido anteriormente que nos explicaste? Sí, como te decía, hay muchos estudios científicos que comprueban que el huevo de pastoreo contiene niveles mayores en omegas, en vitaminas, en minerales, en antioxidantes, sobre todo porque como la dieta de ellas va a conllevar el consumo de forrajes verdes, va con semillas, bichitos, ¿verdad? Todo eso hace que la carga nutricional que el ave recibe, además del alimento que por sí debe de recibir, vaya a tener un impacto en el huevo. Entonces siempre digo, una gallina feliz va a producir huevos de buena calidad. Una gallina que está en situaciones de estrés, en situaciones de calor, en condiciones donde ella realmente tiene una vida deplorable, pues así va a ser el producto que nos da también, ¿verdad? Totalmente. Sofía, hablemos de las fechas de vencimiento. Y quizás en el supermercado, pues sí, obviamente por temas de políticas, ¿verdad? Ellos tienen que definir pues una fecha máxima de consumo, pero con respecto a los huevos de pastoreo, ¿hay alguna diferencia en temas de vencimiento? No, en realidad es igual a los huevos comerciales. Siempre me gusta recomendar en consumir huevos con menos de 20 días de haber sido producidos. Entonces, si vos recibes un huevo hoy, o ves la fecha de empaque o la fecha de producción, que muchas veces la de empaque no es la misma de producción, hay que tener cuidado, ¿verdad? Especificarnos eso, Sofi, para tener ese una dato granja también. puede recolectar sus huevos y de ahí a que sean empacados pueden haber pasado algunos días. Y el empaque siempre va a traer la fecha de empaque, pero no necesariamente la fecha de producción. Por eso es la importancia y el valor de conocer a nuestros proveedores, porque podemos realmente entender cómo está ese producto, cuántos días tiene, cómo viene, cómo están las aves y demás, y así poder tener certeza de lo que estamos consumiendo. Generalmente hablamos de 20 días para que el huevo lo consideremos fresco. Siempre les recomiendo a mis clientes, si no consumen sus huevos en la primera semana, pues métanlos a la refri para que el proceso de descomposición del huevo se vea retrasado y así puedan aprovechar los huevos en la segunda semana con la misma calidad que en la primera. Qué bueno eso que mencionaste, Sofi, porque ya iba a ese tema de almacenamiento, y es que hay muchos mitos alrededor de cómo se almacenan los huevos. Unos quizás, incluso en mi caso, nosotros los colocamos ahí al lado de la cocina. Entonces a veces el calor, me queda la duda, ¿verdad? Si el calor también pues afecta las propiedades de ese huevo,
o si es lo ideal mejor meterlo a la refrigeradora, si es ideal utilizar, digamos, algo que vaya con tapa, algún recipiente con tapa, o es necesario, no es necesario tampoco el tema de taparlos. ¿Cómo está todo ese tema de almacenamiento? Bueno, yo recomiendo siempre el tema de almacenamiento va a ir relacionado con el tiempo en que dures en consumir tus huevos. Okay. Entonces, si vos compras huevos y decís en una semana ya mi casa se acabaron, pues no hay ningún problema con almacenarlos afuera. Cuando los almacenamos afuera, sí es importante que no estén cerca de una ventana o de un lugar donde ocurran muchos cambios de temperatura, porque el huevo tiene en su cáscara, podemos imaginarnos que es como una piel. Sí. Entonces, esto está lleno de poros y el poro recibe esos cambios de humedad y en el momento en que el poro se abre, el oxígeno empieza a entrar en el huevo y lo empieza a descomponer. Ahora, si no gastas los huevos en la primera semana y te duran más, vos decís, no, a mí me duran 15 días, a veces hasta 20 días un cartón, entonces sí es mejor almacenarlos en la refri. Pero hay un cuidado importante. Sí. Cuando almacenamos el huevo en la refri, tiende a tener gotitas alrededor de la cáscara, ¿verdad? Se humedece. Cuando el huevo se humedece, su cáscara ya se ha permeado. Entonces es importante utilizarlo. Si yo saco el huevo de la refri, le voy a hacer un cambio de temperatura y ese huevo tiene que ir directo al sartén. Por eso no es recomendado, aunque muchas refrigeradoras lo tienen así, almacenar los huevos en la puerta de la refri, porque van a sufrir más cambios de temperatura que van a afectar la permeabilidad de la cáscara. Claro, porque estás abriendo constantemente la puerta de la refri. Exacto. Y ahí ya entra, digamos, oxígeno y aire caliente y ya entonces cambia esos cambios drásticos de temperatura. Correcto. Que le llamamos. Qué interesante eso, Sofi, porque entonces, ¿dónde sería el lugar ideal en la refrigeradora donde podemos colocar los huevos? Pues yo lo pondría en las bandejas frontales, ¿verdad? Donde va a estar como siempre a una temperatura más las bandejas que están cerradas, ahí las podemos utilizar. También. Sí, no hay ningún problema. Es importante saber, por ejemplo, que a diferencia de países como Estados Unidos, en Costa Rica los huevos no se lavan. Los productores no lavan el huevo. Entonces la cáscara siempre va sellada. Si vos vas a Estados Unidos, ves que los huevos siempre van a estar en las zonas de fríos, porque ahí sí lavan el huevo, entonces el huevo tiene que estar en red de frío siempre. Si vivieras allá, te diría, no tengas tus huevos afuera porque se van a dañar, tienen que estar siempre en frío, pero en nuestro caso, el cliente realmente puede escoger dependiendo del tiempo en que vaya a utilizarlos para saber si los guarda afuera o los interesante, sí, porque incluso los hemos visto donde a veces cuando está el cartón y tiene plumitas y todo, o sea, eso no significa que es algo negativo, más bien todo lo contrario, Sofi, entonces. O sea, el hecho de que vengan sucios y todo es porque ya realmente vienen prácticamente ya de la producción. Hay granjas que sí se empeñan en limpiar bien el huevo para depositarlo en el cartón. Sí. Hay algunas otras que no tanto. Sí, entonces siempre es normal ver algunos huevos que vengan como con un polvito o así. Va a depender mucho del tipo de nidos que tengan en la granja, la materia que utilicen en la cama del nido para que el huevo se deposite y demás. Pero sí, o sea, es normal, es natural, digamos, porque sí, no es un huevo que pasa por un proceso de cepillado y lavado y desinfectado como en sí, ahí ya cambiaría las propiedades también del huevo. Ahora bien, Sofi, me estábamos comentando fuera de cámaras que ustedes también como empresa Ovos han implementado digamos que esta planificación en cuanto a recetas para restaurantes incluso o para emprendimientos que ahora se han dado mucho. Y me comentabas que incluso ustedes también tienen una producción específicamente para ciertos clientes o algunos clientes que los buscan para poder asegurarse que ese huevo tenga la frescura que se necesita para que las recetas salgan de una manera correcta, porque me parece súper valioso dar esa información. Hay muchísima gente que están viéndonos ahí en casita que quizás están interesados en adquirir estos huevos y que vos le contés cuál es el proceso que ustedes hacen como empresa también, emprendimiento. Claro, para nosotros es muy importante trabajar muy de cerca con el cliente, sobre todo en el segmento de restaurantes, porque ellos tienen muchas veces demandas diferentes al resto. Entonces, por ejemplo, hay restaurantes que dentro de su menú tienen el huevo pochado. Para que vos puedas hacer un huevo pochado necesitas que la densidad de la clara sea sumamente gruesa. Y para eso tienen que haber dos factores en las aves. Tienen que ser bastante jóvenes las aves y el huevo tiene que estar sumamente fresco. Ahora, como productores, tenemos aves de diferentes edades. Claro. Entonces, yo puedo tener un grupo que es un poquito mayor y un grupo más joven.
y sé que los huevos de las gallinas jóvenes van a producir huevos más apropiados para ser los pochados que las gallinas de mayor edad. Entonces, a la hora de que trabajamos de cerca con el cliente, podemos decir, ok, si el fin de semana necesitas huevos para pochar, te puedo traer los huevos de las gallinas más jóvenes y te traigo los huevos de las gallinas de más edad para que hagas los platos de pastelería donde tenés que romper el huevo. Qué curioso eso, ¿verdad, Sí, así podemos como sacarle el jugo realmente al producto. Pero para eso es necesario tener esta comunicación entre el productor y el cliente para poder satisfacer las necesidades de ambos, porque yo también necesito vender mis huevos de gallinas viejitas y él también necesita pochar sus huevos, ¿verdad? Entonces podemos llegar a ese punto medio de conveniencia. En donde los dos salimos beneficiados. Sí, es bonito. Y Sofi, ya a título personal tuyo, con esta pregunta cerramos la entrevista. Es importante también dar a conocer, por ejemplo, si usted es un restaurante o algún emprendimiento, es importante dar a conocer siempre que estamos trabajando con huevos de pastoreo. Es importante hacer esa diferencia hoy en día. Para mí sí es importante, Griselda, no porque sea productora de huevos de pastoreo, sino también por la parte ética, porque es una manera de reforzar el mensaje de que la forma de producir huevos con gallinas criadas en jaulas es sumamente agresivo y violento, y es algo con lo que la filosofía del lugar no está de acuerdo. Entonces es una manera de alzar la voz, por lo que yo lo considero de mucho valor. Siempre hacer la acotación que nuestros negocios no consumen o no están de acuerdo con esas prácticas. Me parece genial. Sofi, de verdad qué montón de información nos trajiste hoy, de verdad que me encantó. Y de viaje se ve lo que te apasiona, la crianza también y la producción de huevos de pastoreo. ¿Dónde podemos ubicarlos en redes sociales para que la gente, pues, si está interesada en hacerte pedidos y demás, o incluso empresas y restaurantes puedan contactarles? Sí, estamos en Instagram y en Facebook como Grupo OVOS. OVOS, que es O-V-O-S, OVOS, ¿ok? Y también nos pueden contactar a través del WhatsApp para cualquier duda o cualquier pedido. Okay. ¿Cuál sería el número? Al 8464-1213. 84 64 1213. 1213, ahí está, grupos, ahí les queda la información, los beneficios, las prácticas. Y bueno, yo creo que hoy realmente vamos a iniciar como en esa práctica de ir al supermercado y realmente pensar y escoger y saber elegir mejor nuestros huevos para que, bueno, obviamente no solamente para apoyar estas prácticas de cuidado también animal, sino además recibir un producto de calidad. Sofi, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por toda la información, y nosotros continuamos con más de Vive la Mañana, y ahora nos vamos con la siguiente información que nos trae Valeria. Yo hoy me siento como Darla en la película Nemo, que iba a molestar a los pececitos, pero hoy no los vamos a molestar, más bien vamos a aprender a cómo podemos formar nuestras propias peceras en casa. Por eso me vine para Aquarium Plants, y aquí estoy con Marco León, que él es el que nos va a explicar un poquitito mejor. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿bien usted? Bien, gracias por recibirnos acá. Coménteme, vea, yo nunca he tenido peces y muchos en casitas capaz que tampoco han tenido, ¿verdad? Y queremos, pero ¿cómo empezamos? Bueno, para empezar con una pecera, lo primordial es la pecerita, ¿verdad? Ya luego ocupamos curar el agua, porque el agua en nuestro país es potable, pero a base la lavan con cloro y con chloramina. Para eliminar el cloro y la chloramina, tenemos un producto buenísimo que se llama acondicionador. Eso es vital para ciclar el agua de nuestra pecera, porque si no tenemos acondicionador y bacteria, vamos a tener que esperar hasta 45 días para el ciclado de nuestra pecera. Ok, bueno, eso es una demostración que vamos a hacer a continuación. Pero antes de eso, ¿con qué pececito me recomienda usted empezar? Yo le podría recomendar empezar a usted con un beta, que es lo primordial, con lo que uno empieza, ¿verdad? Lo más básico, y con tropicales, que son como esos que tengo por acá. Estos son guppies, estos son tetracongo albino, cardinales, todos estos de abajo también. Estos son espadas, barbos. Los tropicales es el pez más fácil para empezar y con el que yo te recomendaría empezar. Como los chiquititos. ¿Y cuál es el beta? El beta es el que tengo en la parte de abajo, ¿verdad? Ah, ok. Una pecerita chiquitica. Esta parte, bueno, ahorita les mostramos. Bueno, ahora sí, cuando yo compro los pececitos los puedo ir mezclando estos con estos, o me recomienda que mejor solo pequeñitos o solo grandes, o cómo lo hago, porque imagínense, yo lo que me imagino, lo que pienso es que se puede hacer una pelea ahí adentro. Sí, más o menos, porque como tal hay diferentes especies.
Los tropicales solo se pueden mezclar entre ellos. Luego están los cíclicos americanos, que son como estos de aquí. Los puede ver por acá. Estos son súper agresivos, solamente con verlos ya uno medio se da cuenta, ¿verdad? Porque están en posición territorial. Luego están también los orientales, que son estos gorditos que estabas grabando por acá y esos que tengo por arriba. Ellos solamente pueden estar entre orientales. Y los tropicales solamente pueden estar entre los tropicales también. Ok, entonces eso es mejor preguntarlo. Ahora sí, ya escogí mis pececitos. ¿Cómo vamos a hacer lo de la preparación del agua? Porque eso es importante. Sí, nuestra agua es potable, pero hay que también saberla preparar para que ellos no vayan a sufrir nada. Correcto, por acá tengo una muestra de parámetros para medir el pH, que es súper importante medir el pH de nuestras peceras. Aquí tengo un frasquito que hay que llenar los 5 mililitros del agua de nuestra pecera. Entonces vamos a llenarlo por la parte de acá, 5 mililitros. Ok, vamos a ver, un poquito menos. Ahí estamos, 5 mililitros. Ahora le vamos a echar 5 gotitas del reactor. Ajá. Para medir el pH es importante. ¿En cuánto tiene que estar? Tiene que estar en un pH de 6.5 a 7.5. Ok. Hay accidentes que pasan, tranquilo, no se preocupe. Ok, aquí lo mezclamos un poquito. Y ahora con el cartón de medida lo vamos a medir. Ok, ahí que medimos como los colores. Correcto. Ajá. Ve, aquí me está marcando que él está en 7.0. Entonces está un pH perfecto y saludable para nuestros peces. Ok, perfecto. ¿Y si el caso fuera lo contrario? ¿Qué hacemos? Si el caso fuera lo contrario, tenemos otros productos para regular el pH de nuestra pecera. Porque si es un pH más bajo, puede llegar a ser perjudicial dependiendo de los tipos de peces que tengamos en nuestra pecera. Lo mismo si está muy alto. Perfecto, Marco, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Yo creo que con eso ya nos la podemos jugar para ir armando nuestra pecerita. Una última pregunta, nada más. ¿El uso de plantitas, de accesorios, de juguetes dentro de la pecera lo recomienda desde un inicio? Claro, siempre y cuando estén curados, porque si usted mete algo artificial que no está curado, puede ser perjudicial para nuestros peces. Por eso yo siempre recomiendo plantas naturales como las que están por acá. Nosotros siempre vamos a dar una demostración de nuestras plantas naturales en nuestro acuario. ¿Y cómo lo curamos? Nosotros curamos exactamente los productos sumergiéndolos en agua y luego hirviéndolos y luego con una prueba azul de metileno para eliminar todas las bacterias que tengan en estos contenedores. Perfecto, son cosas que uno a veces no se imagina, pero estos pececitos también requieren de mucho cuidado. Muchísimas gracias ahora sí, Marco, por toda esta información. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por venir. Bueno, y ya saben, si ustedes quieren pececitos pueden venirse acá al centro de Heredia, Aquarium Plants, para que ustedes reciban todas estas recomendaciones. A mí se me antoja un pececito, ¿y a ustedes? Bueno, y continuamos con más de Vive la Mañana. En esta oportunidad vamos a hablar de cuándo las espinillas se salen de control. Y es que tendremos a creer que las espinillas únicamente nos salen en la adolescencia. Pero ¿qué ocurre cuando ya hemos pasado mucho tiempo después de la adolescencia y las espinillas siguen saliendo? Tenemos con nosotros a la doctora Floribeth Madrigal Méndez. Ella no solo es médico, sino que además es especialista en dermatología, y le damos la bienvenida, doctora. Como siempre es un gusto contar con usted porque sabemos de su integridad y de su entrega a su profesión, y esto nos encanta. Doctora, ¿qué molestas que son las espinillas? Sí, en realidad, sobre todo para la persona que las porta. Sí. ¿Verdad? Porque difícil. Muchas veces hasta no, o sea, la espinilla va más allá de una simple marquita. Es que a veces nos marcan el alma. Sí, de hecho en adolescentes es muy difícil el manejo del acné, precisamente porque hay adolescentes que se aíslan, ¿verdad? No decimos también que haya adultos a los cuales también los afecta en gran medida, ¿verdad? Pero hay a los adolescentes en particular, ¿verdad? Probablemente por los cambios y las circunstancias en las que ellos se desenvuelven, pues muy posiblemente tienen esa particularidad de que desean esconderse lo más que se pueda, ¿verdad? Porque lamentablemente tienen el inconveniente de que para ellos la imagen
o bueno, es lo normal en este grupo de edad, ¿verdad? Que la imagen es sumamente importante, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con personas que tienen que ver con medios, como en el caso de usted, ¿verdad? Donde es necesario que presenten una imagen muy adecuada y esto a veces, sobre todo en personas adultas, puede limitar este tipo de circunstancias. A esto iba, doctora, con el tema de nosotros los adultos, porque nos sale una espinilla o tenemos un brotecito. ¿A qué se debe en adultos? Hay algunas causas, o sea, en realidad el acné es pluricausal, para ponerlo de esa manera, o sea, tiene muchas causas, ¿verdad? No se ha determinado una sola causa, sino que confluyen una serie de factores que tienen que analizarse cada vez que aparece el acné. En el caso de la persona adulta, ¿verdad? Que puede ser tanto un hombre como una mujer, en muchísimas ocasiones tiene que ver sobre todo con actividades hormonales que esa persona está pasando, circunstanciales. Como alteraciones. Alteraciones hormonales. Estamos hablando de personas que en este momento, digamos, no tuvieran alguna otra patología que justifique la aparición del acné, porque las existen, ahora hablamos de esto. Pero en el caso de personas que no tienen algunas patologías, sí podemos pensar que puede haber un desorden hormonal que pueda provocar problemas. La herencia es un factor muy importante también. Si papá y mamá en algún momento tuvieron acné, es muy probable que... Si papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos han tenido acné, es muy posible que eso también pueda ser un factor que genéticamente ya esté determinado, ¿no? ¿Tiene que ver algo, doctora, el tipo de piel, por ejemplo, el color de la piel, o no necesariamente? El color no, pero el tipo de piel sí. Normalmente el acné se asocia a un tipo de piel que es más lo que nosotros llamamos seborreica. ¿Verdad? Es una piel, lo que se maneja como grasosa, ¿verdad? Es una piel un poquito más grasosita, precisamente, que tiene un poquito más de brillo, inclusive, ¿verdad? Este tipo de pieles normalmente tienen más tendencia a producir acné, ¿verdad? Y eso está determinado genéticamente. Doctora, nos centramos a veces mucho en el tema del acné en cara, pero por ejemplo, en la espalda, podría ser una posibilidad también. El acné aparece en varias áreas fundamentalmente. Las principales son cara y espalda, precisamente. Sin embargo, hay algunas otras áreas, hombros, por ejemplo, cuello, glúteos inclusive, donde puede aparecer. Es importante tenerlo en consideración y sí está muy bien la pregunta, porque ya cuando afecta espalda, pues ya podemos considerar que el acné va más allá de un acné leve, un acné moderado, un acné inflamatorio leve, y entonces sí tendremos que cambiar completamente el manejo del paciente. Bueno, nosotros tenemos una paciente que la doctora le va a hacer algunas consultas. Vamos a ponernos de pie, doctora, y nos vamos a trasladar hasta el otro lado del estudio, porque acá tenemos a una de nuestras compañeras, doctora, y yo quiero que usted le dé una checadita por ahí. ¿Verdad? Es una chica muy joven, 24 años tiene, 25, hubiera dicho 24, no importa. Y la doctora le va, ¿dónde está el micrófono que pedimos? Chicos, para que nuestros televidentes puedan escuchar, porque la doctora le va a hacer algunas consultas. ¿De toda la vida ha sufrido usted acné o lo ha hecho, o es reciente? Cuéntenos un poquito. Desde adolescente, doctora, ahí la tiene usted. Ok. ¿Y este tipo de brote ahorita en algún momento se dio o ha sido siempre, nunca se ha eliminado? Se había controlado en algún momento, pero volvió. ¿Hace cuánto? Hace como un mes, tal vez. Un mes. Dani. ¿Solamente tenés ahí en la cara o también en los hombros, en la espalda o alguna otra área? En esta área, en el pecho. Y en el pecho, acá. Ok. ¿Qué tratamientos has tenido hasta el momento? ¿Te han dado tratamientos orales o tratamientos puestos nada más? Sí, no, nunca he consumido alguna pastilla o algo, simplemente tal vez cremitas. Ajá. ¿Con qué te lavas la cara? ¿Qué cremas te estás poniendo en este momento? En este momento estoy únicamente utilizando jabón neutro y
y crema hidratante y bloqueador. Ok. ¿En tu familia hay gente que haya tenido acné, ya, papá, mamá, tíos, hermanos? Sí, tal vez en algún momento alguna tía. Tuvo acné. Ok. Voy a examinar un poquitito, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. Y vean qué interesante, porque bueno, la doctora está haciendo la valoración y nos parece responsable. Sería muy fácil preguntarle, ay doctora, entonces ¿qué se puede aplicar nuestra compañera? Pero sería un acto irresponsable porque no queremos que la gente en casa vaya a utilizar lo mismo que le va a decir a nuestra compañera, que ahora la doctora le va a poder decir en privado, pero no lo queremos decir público, porque en esto también tiene que ver mucho la automedicación, doctora. Hay mucha gente que sin consultar se pone lo que se pone el vecino y demás, y pues no está bien. Efectivamente, sí. Las personas pueden pensar en muchas ocasiones que si tengo un acné similar, por ejemplo, podría yo utilizar el mismo producto, o si mi hermano fue tratado con un tipo de medicamento, yo también puedo usarlo. Pero en realidad las personas son totalmente diferentes y la medicina es individual. Entonces, desde ese punto de vista, el acné no escapa a ese tipo de estructura de manejo, ¿verdad? En el caso de tu nombre, Ela, tenemos algunas lesiones que son muy inflamatorias, como estas de este lado de la cara, ¿verdad? Son lesiones muy inflamatorias que si no se tratan adecuadamente van a dejar marcas. Más bien ella casi no le percibo tanto secuela que nosotros llamamos, que son marcas, cicatrices, ¿verdad? No le percibo tantas, pero es que también tiene mucho componente del acné. Entonces puede estar encubriendo una serie de lesiones que están quedando ya a consecuencia de procesos inflamatorios previos, ¿verdad? Entonces es después que vemos cómo quedó la pielcita y cómo, cuando ya se controla el acné, y cómo vamos a tratar esas lesiones que son secuelas del acné, porque también esa es otra etapa de manejo del acné. En este caso, siendo que es un acné inflamatorio, podemos manejarlo como un acné inflamatorio moderado, no tan leve. ¿Ok? Leve probablemente hubiera sido si vemos únicamente algunas de estas lesioncitas que vemos acá, que son más pequeñas y que además que son comedones, lo que nosotros llamamos comedones. Hay comedones cerrados, comedones abiertos. Los comedones cerrados son esos que tienen el puntito negro, ¿verdad? Que aparecen mucho, por ejemplo, acá en la nariz, pero tiene mucho comedón abierto, por ejemplo, ¿verdad? Y además tiene lesiones inflamatorias ya grandes que lo hacen a uno trasladarse al diagnóstico ya no de acné leve, sino de acné moderado. Aun cuando no tiene tanta afectación en espalda o en hombros, y posiblemente tiene un poquito acá, pero ya esto lo hace a uno inclinarse más por este tipo de diagnóstico. Bajo ese diagnóstico sí nosotros ya tenemos que usar probablemente tratamiento oral. ¿Okay? Tomado, porque no va a ser tan sencillo manejarlo. Sin embargo, todavía estás en una etapa en que podríamos probar, porque eso es un consenso entre el médico y el paciente. Yo no soy la que dicta qué es lo que se va a hacer, sino que el paciente tiene que darme autorización a mí para poder tratarte, ¿verdad? Para poder dar el tratamiento adecuado. Pero sí se puede consensuar y ver si por un periodo corto de tiempo podemos tratar con algunos productos puestos para ver si eso logra disminuir bastante el acné, de manera que no tengamos que darte el tratamiento oral. Recordemos que el tratamiento oral va a tener más efectos secundarios probablemente que los tratamientos tópicos. Por eso es que se usa gradualmente de acuerdo al tipo de patología que el paciente presenta. Doctora, en el caso de nuestra compañera, bueno, que es una muchacha joven, bonita, soltera, ya son 1000, ¿verdad? Recurren mucho al maquillaje a veces, doctora, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es tapar de vez en cuando algunas de estas marquitas o demás? ¿O depende en la condición también en la que está la espinilla en ese momento, la lesión? Posiblemente si yo fuera una dermatóloga hombre te diría que no deben maquillarse, pero eso no es así. Sí. ¿Okay? Nosotras necesitamos ciertos maquillajes y además algunas labores requieren de que uno esté un poquito más maquillado que otras veces, ¿verdad? Entonces no se te prohíbe el maquillaje, no se prohíbe el maquillaje. Lo que sí de hecho incluye
incluso a veces es mejor ayudarlos un poco a que puedan cubrir un poco, porque si no se aíslan, es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Lamentablemente a veces hay ocasiones en que a las personas hay que darles otras alternativas. Una de ellas es cubrirse con maquillaje, claro que sí, entonces puedes utilizar maquillaje. Lo que sí es importante es que estos maquillajes entonces sean maquillajes, ojalá esos que dicen no aceitosos, ¿ok? A base de agua. Ajá, sí, para evitar o por lo menos disminuir un poco el riesgo de que te produzcan más comedones. Hay algunos que dicen no comedogénico. Eso lo que quiere decir es eso, evitar un poco el riesgo de que salgan más. No quiere decir que no pueda ocurrir, pueden salir aún así, aunque digan no comedogénico, ¿verdad? El producto puede producir, o la pielcita puede responder diferente a ese producto. Entonces esa es la primera recomendación. La otra es la limpieza, es básico, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que la limpieza de la piel sea pulcra desde el punto de vista de que se utilice un buen elemento para lavar y para desgrasar un poquito. Doctora, y se me ocurre consultarle, porque cuando hablamos de grasita y que hay que quitar, por ejemplo, la grasita, los bloqueadores solares que ahora tienen que ser como el desodorante, tenemos que aplicarlos, siempre son un tanto más grasositos. Entonces, ¿qué tan beneficioso es o habrá algún tipo de bloqueador justamente que le pueda ayudar a este tipo de piel? Sí, en la actualidad hay muchos. Por dicha, en el mercado hay muchísimos filtros solares en este momento, más que bloqueadores, filtros solares que ayudan o que disminuyen el riesgo y son precisamente, tienen este tipo de leyenda de que hablábamos, ¿verdad? Para que el paciente que tiene una piel seborreica o que tiene tendencia acnéica pueda utilizarlos con algún grado de seguridad. ¿Cómo abordar la espinilla, doctora? Porque a veces sale la espinilla y ni siquiera ha salido y ya los chiquillos están como tocándosela y tratando de extraer la grasita o demás. ¿Cómo es o cuál debería ser el abordaje adecuado? Sí, hay estudios que dicen que nosotros nos tocamos la cara hasta 3000 veces al día. Eso es enormemente grande, ¿verdad? Entonces es muy importante desde ese punto de vista no tocarse la cara. No, la cara no se debe tocar, ¿verdad? Es más, nosotros tenemos, o por lo menos yo tengo ese lema como dermatóloga, la cara no se toca, ¿verdad? Pero no se toca no solamente desde el punto de vista de hacer procedimientos, por ejemplo, en el caso del acné, sino además en relación a las veces que yo me palpe la cara. Sí, o porque siento incomodidad me estoy tocando, ¿verdad? Y además a veces lo hacemos sin que haya nada en la cara, no tiene que haber ni siquiera incomodidad, ¿verdad? Es a veces un tico, a veces es una necesidad nada más, pero es importante entonces hacerlo consciente, porque la mayor parte de las veces esto se hace inconsciente, ¿verdad? Entonces hay que tener conciencia de que me dijeron que no debo tocarme la piel. En ese sentido, a veces se requiere de ayuda de compañeros de trabajo, amigos, familia, ¿verdad? Mira, te estás tocando mucho la cara, mira, trata de no tocarte la cara. Porque nos llevamos, primero que nos llevamos una serie de suciedades y de bacterias y ya tenemos un problema inflamatorio ahí, ¿verdad? Con una bacteria particular o varias bacterias en particular. Y si nos tocamos mucho la cara, nos vamos a contaminar más. Y esto hace que un acné pueda empeorar, ¿verdad? Es importantísimo esa pregunta. Doctora, el tema del cabello, porque por lo general, sobre todo los adolescentes, se traen el pelito a la cara justamente para tapar las lesiones producidas por acné, pero esto de alguna forma eventualmente podría complicar el cuadro tomando en cuenta también la grasita del cabello y demás. Sí, claro que sí, esa es una particularidad y aparte de eso también el calor que acumula, ¿verdad? En ese momento en ciertas áreas, pues puede producir también mayor empeoramiento del acné, por supuesto que sí. Pero bueno, esa es una condición que a veces ocurre precisamente como estabas diciendo porque ellos tratan de cubrirse lo más que se pueda. Ya una vez que el acné empieza a mejorar, el cambio es sustancial. Las personas más bien quieren exhibir su cutis, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el tratamiento? Entiendo que puede variar entre paciente y paciente, pero ¿cuánto tiempo después en promedio se pueden empezar a ver los primeros resultados? Que la doctora diga, sí está funcionando y que el paciente esté satisfecho con los resultados. Un mes y medio.
Okay, sí, por eso es que en 15 días, a veces hay personas que vienen porque tienen una actividad en 15 días y vienen a ver qué les puede uno hacer. Lo más que se puede hacer es darle maquillaje, algún tipo de maquillaje que pueda ayudar, pues por supuesto que se inicia el tratamiento, pero es necesario advertirles que es muy probable que en 15 días no vayan a tener resultados, ¿verdad? A veces incluso más bien en el inicio de un tratamiento puede haber un empeoramiento o la persona lo percibe como un empeoramiento. Entonces esto es muy importante de indicárselo al paciente. Y sí, esperar al mes, mes y medio, que es cuando vamos a empezar a ver realmente resultados. Si ya en 2 meses no hemos tenido los resultados que esperábamos, hay que reevaluar la terapia, ¿verdad? Algo está pasando, algo no está bien. Entonces tenemos que reevaluar para cambiar de terapéutica o para variar o para corregir algunas cosas que posiblemente se estén realizando mal. En el tema de marquitas después del acné, que también a veces es muy probable, a mí por ejemplo en alguna vez el acné me dejó algunas marquitas, algunas manchitas, y eso por lo menos en mi tiempo, doctora, habían utilizado láser conmigo, a mí me funcionó, ¿verdad? Me imagino que ahora hay algunas otras alternativas, porque eso fue hace muchos años, ¿verdad? Que pueden ayudar justamente a la textura de la piel. Hay muchísimas alternativas en este momento. Esa es una segunda etapa, por así decirlo, del acné, ¿verdad? El acné no termina ahí. Primero, en muchas ocasiones hay que seguir controles, ¿verdad? Porque con el acné no se sabe hasta cuándo vamos a tenerlo, ¿verdad? Podemos controlarlo por un tiempo, pero puede ser que haya recaídas, ¿verdad? Entonces todo esto también hay que tenerlo en consideración, y el tratamiento del acné es una inversión enorme, tanto en dinero como en tiempo, dedicación, de espacio y tiempo, ¿verdad? Porque necesitamos ir a la consulta, necesitamos vernos, necesitamos tener contenido económico para eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que eso se le ponga claro al paciente, porque no consiste en darle un tratamiento y se va para la casa. En el caso de la segunda etapa, que es esta precisamente de que estamos hablando, en donde pueden haber lo que denominamos secuelas, lesiones que son cicatrizales y que son a consecuencia de los procesos inflamatorios repetidos o del travesearse la pielcita. Entonces, en este caso existen montones de alternativas actualmente, realmente existen muchísimas. Es asunto de discutir con el médico cuál es la mejor para mí, ¿ok? Desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tiempo, de tiempo laboral, por ejemplo, ¿verdad? Desde el punto de vista de recuperación, una serie de aspectos que en realidad se tienen que manejar separadamente, pero existen montones de alternativas en relación a eso. Ok, ¿alguna consulta que le quiera hacer a la doctora? Well, cuéntenos. Es mejor usar como en este tipo de piel productos que se manejen, digamos, con la grasa, que no tengan tanto aceite, digamos. Sí, es preferible. Saber escoger el maquillaje es muy importante. Podemos empezar por aquellos maquillajes que digan no comedogénicos o no oil. Pero aún así, como te digo, hay algunos que probás, es prueba y error. Entonces, probás y decís, pero llevo una semana usando esto y me salen más espinillas cuando estaba controlada, por ejemplo. Entonces ese producto debe dejarse a un lado. ¿Okay? Podemos tratar de usarlo después, otra vez, porque es muy caro a lo mejor, ¿verdad? Pero en ese sentido sí es mejor ir escogiendo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. El número de teléfono de la doctora, porque yo sé que usted está interesado en consultar con ella, va a aparecer en pantalla, es el 2280-1937. Se lo voy a dar de nuevo, es 2280-1937. Bien vale la pena que usted se ponga en contacto con la doctora. Es más, le voy a dar también su correo electrónico, que es florimadrigal1@gmail.com. Flori con Y, madrigal1@gmail.com. Repito, el número de teléfono es el 2280-1937. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí le vamos a dejar a nuestra compañerita y vamos a ver su evolución en algún tiempo, ¿le parece? Claro que sí. Que sea nuestro reto. Gracias por la invitación. Para servirle, doctora, invitada siempre está en su casa. Vamos a hacer una pausa comercial muy breve y al regresar tenemos muchísimo más que compartir con usted aquí en Vive la Mañana.
contactarnos en este momento con nuestra querida compañera Valeria, que está también con información para aquellos que quieren cuidar sus plantas y poder generar ese abono. ¿Cómo lo hacen? Vale, nos cuenta. Adelante. Señora, yo quiero presentarles a Bernal Jiménez, porque hoy nos va a enseñar a hacer una compostera. Buenos días, Bernal. Buenos días, Valeria, bienvenidos a Exorna, bienvenidos a Puriscal. Estamos para servirles en lo que podamos compartir un poquito de lo poquito que conocemos con todo gusto. Muchísimas gracias, Bernal. Mira, yo siempre he creído que una compostera uno lo tiene que hacer en esto, pero usted me dice que no, que lo podemos hacer en algo más práctico con materiales que tenemos en la casa. Yo quiero que usted me explique cómo, el paso a paso. Ok, bueno, usted lo dice muy bien. Ahí la gente tiene la creencia o tiene los mitos de que las composteras son algo complicado. Si bien es cierto que existen en el mercado opciones, ¿verdad?, de composteras ya que tienen una tecnología y demás, también está la opción de que lo podamos hacer en casa de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera con materiales que podamos tener a la mano, a la disposición y sobre todo de una manera económica. ¿Qué necesitamos? En este caso, bueno, hay un detalle muy importante que todo material es compostable, todo lo que sea materia orgánica, todo lo que tenga en una forma vegetal es compostable, o sea que se degrada. El compost es el proceso mediante el cual los elementos se convierten en materia orgánica aprovechable por las plantas, entonces todo lo podemos compostar. Ahora, cuando utilizamos composteras, hay algunos elementos que son más favorables para como le digo, facilitar el proceso de compostaje, que son los que les voy a mencionar. Para hacer una compostera fácil, la podemos hacer en casa con un baldecito. A ese baldecito le hacemos unos huequitos, se ve por ahí, unos huequitos. Esos huequitos tienen dos funciones. Nos va a eliminar los excesos de agua porque la compostera no debe tener encharcamiento y nos va a permitir la entrada de oxígeno, que es un elemento importantísimo en una compostera, que haya suficiente oxígeno. Entonces, vamos a buscar cualquier materia seca. En este caso aquí lo que tenemos es lo que comúnmente llamamos burucha de madera o colocho de madera, y vamos a utilizarlo. Podemos usar paja, podemos usar papel, cartón, podemos usar restos de cuando podamos el jardín y tenemos, pero el detalle es que tiene que estar seco, totalmente seco. Por ejemplo, nosotros cortamos el pasto en el jardín, lo podemos traer, secar por un tiempo en un lugar seco y luego usarlo. Hacemos esta distribución. Podemos hacer una camita de unos 3 centímetros, más o menos, de burucha. Okay. Esa burucha, ya les voy a explicar la función. La función de ella es absorber la humedad y nivelarnos una relación, que no vamos a entrar en tecnicismos, pero una relación que se llama carbono-nitrógeno, que es la relación que tiene que haber ahí balanceada para que nos funcione la composta. Vamos a utilizar los restos de comida, de frutas y verduras que vamos acumulando en la casa, lo más frescas posible y, muy importante, cortadas en pedacitos pequeñitos. Si nosotros cortamos en pedacitos pequeñitos, le vamos a ayudar a los microorganismos que van a interactuar aquí a digerir más rápidamente. Si nosotros dejamos en trozos muy grandes, por ejemplo aquí nos queda este trozo muy grande, es mejor partirlo. Entre más pequeñito, igual este de aguacate, hay que partirlo. Pero es muy importante para el ejemplo, hay que partirlo lo más posible. Todo lo que podamos, lo que son cáscaras duras como estas de maní, hay que triturarlas lo más posible, ¿ok? Para que sea más rápido el proceso. Para que el proceso sea más rápido, para que no haya, digamos, pudrición, porque se nos puede activar la pudrición y eso nos va a echar para atrás el proceso o a retrasarlo. Entonces colocamos una camita de esos materiales. Una camita. ¿Qué está echando ahí? Esto es un residuo de carambola, de un fresco que se hizo de carambola, y quedó el residuo y vámonos, eso composta lo más bien. Hay gente que tiene la costumbre o no le gusta aplicarle cítricos o piña, es ideal no aplicarlos, pero también compostan, o sea, todo composta. Al final todo composta. Ok, una vez que tenemos esta mezcla así, podemos aplicarle ya sea tierra, si tuviéramos acceso a boñiga de vaca, estiércol de caballo, estiércol de gallina, es ideal. Una pequeña cantidad y mezclada con tierra, que es muy importante. Mezclada con tierra, ¿por qué? ¿Qué aporta la tierra? La tierra tiene
microorganismos que nos van a ayudar a acelerar este proceso, ¿verdad? Los microorganismos que están en la tierra van a irse trasladando a la materia que pusimos verde y van a ayudar a acelerar el proceso. Y muy importante, aquí les tengo un ejemplo que podemos aplicar también, pero yo les quería enseñar esto porque no debemos aplicarla así, pero se puede usar. Esto es lo que queda de la canastita del coffee maker, que es lo que llamamos broza de café o la bozorola. Esto tenemos que secarlo antes de echarlo. Por ejemplo, este está mojado, no lo vamos a aplicar. Vamos a ponerlo por ahí que se seque en el jardín, en el patio, en un lugar a la sombra, y luego, lo aplicamos. ¿Es como para qué? ¿Como para evitar olores? Para evitar exceso de humedad. Exceso de humedad. Esto tiene que tener una humedad baja, pero tiene que tener humedad. ¿Qué pasa? Si vemos que la composta está muy seca, la podemos mojar un poquito con agua, ojalá agua sin cloro, porque el cloro nos mata microorganismos, pero si no, un poquito de agua, nada más. Y cerramos el compost con una capa de burucha, o de hojas secas, o de pasto seco, pero seco. Una capa generosa. Ok, vamos a permasar un poquitico. ¿Qué nos va a hacer esto? Un sello para que no entren moscas, para que no nos genere malos olores. La parte seca nos va a absorber todos esos lixiviados que se llaman, que es otra de las funciones de los huequitos que le hicimos al recipiente, que es permitir el drenar los lixiviados, que son caldos que produce el proceso normal y liberación de exceso de humedad. Ok, hasta ahí lo podemos dejar, lo podemos tapar, lo podemos poner en un lugar ahí fuera de la casa, en una sombrita, perfecto. Si queremos, lo podemos dejar, si podemos llenar el balde de una sola vez, sería lo ideal. Para aprovecharlo completo. Sí, completo. Sí. Ok, podemos hacer eso en capas. Esto, repetir la misma acción en 3 capas, dejarlo tapadito y todo bien. ¿Cuándo está listo el proceso? Tarda unos 3 meses más o menos, 90 días. ¿Qué debemos hacer por lo menos una vez al mes? Con un destapar y tal vez con una varilla, es revolverlo. ¿Qué vamos a hacer revolviéndolo? Vamos a integrar todos los microorganismos que están haciendo su función de descomponer, de digerir esa materia orgánica y nos va a oxigenar. Entonces, eso es lo que se recomienda, revolverlo. Esa es la diferencia entre este elemento del balde y una compostera giratoria como esta, que cuando nosotros echamos los nutrientes, los elementos en esa compostera, ella gira. Entonces al girar nos va a oxigenar más fácilmente y eso acelera el proceso, ¿verdad? Claro. Pero como les decía al principio, si no tenemos ese elemento, entonces lo podemos hacer en esta opción. Uno de los mitos, ¿verdad? No tiene que hacer gusanos tampoco. La compostera no tiene que hacer gusanos ni larvas de moscas. Sí hace unos insecticos blancos chiquiticos, que si ustedes ven esos insecticos blancos chiquiticos en una compostera es un signo de que está perfecta, que está muy bien hecha. Inclusive, si nosotros aplicamos tierra, puede que en esa tierra viniera alguna lombriz, y si la vemos ahí y está viva, está subsistiendo, ese compost está perfecto, ¿verdad? Y si huele mal, si hay moscas, algo falló. Entonces revisamos qué es lo que está, si hay mucha humedad, si hay encharcamientos, si le hicimos muy pocos huecos y tal vez no está drenando bien los lixiviados o no está oxigenando bien, revisamos y corregimos, ¿verdad? Es muy importante, se nos olvidó el cartón, pero si hay burucha o cartón, cualquier elemento seco nos va a funcionar. Si usamos cartón, lo cortamos en pedacitos muy chiquiticos, en pedacitos así, ¿verdad? Sí. Y muy importante que no lleve plástico ni lleve ningún material ahí que no sea oratorio. Perfecto, Bernal, muchísimas gracias. Ya saben, con estos materiales y en casita pueden hacer una compostera. Gracias por esos consejos. Estamos para servirle, para que sus matas luzcan cada vez mejor. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, ya saben, aquí con Bernal siempre tenemos excelentes recomendaciones. Yo voy a hacer mi compostera. Ustedes díganme si la hacen también. Me encanta la idea de hacerla, Alexito, porque estabas contándonos que vos tenés una. Sí, y vea qué interesante, es que en el mercado venden estas máquinas para hacerlas, pero vea qué interesante esta información que nos trajo Valeria, porque no es necesario tener la compostera, esa que venden, la podemos hacer en casa de manera
orgánica y artesanal, ¿verdad? Y tomando las medidas para que quede bien, porque a veces Claro. también esto se puede volver un poco contaminante Sí, si no tomamos también. las recomendaciones que nos dieron. Así que de verdad, Sí dura, lleva su sí, tiempito. hay que ser Sí, paciente, sí, pero bueno, hay que eso es ser parte del proceso natural de degradación de todo lo Descomposición. orgánico, ¿verdad? Pero podemos hacerlo y tenemos una opción ahí para que nuestras plantitas estén felices. ¿Qué les parece si vamos a la siguiente frase para motivarnos este martes? Dice, seamos los líderes que hubiéramos deseado tener, de Simon Sinek. ¿Qué les parece? Chiquillos, Este ustedes Simon en está temas- volando. Vos Hay sabes que que eso es muy ser líder. cierto, porque en ocasiones culpamos a quienes nos enseñaron a nosotros y repetimos los modelos, pero si realmente adoptamos un modelaje correcto de liderazgo, la gente que va a estar detrás de nosotros va a recibir lo que realmente merece y no los sobros que nos dieron a nosotros. Y ojo que liderazgo no significa poder, Dani. Exacto. Entonces Exacto. es muy distinto y ojalá que nosotros todos desde nuestros ámbitos podamos ser líderes de una manera positiva, impactar a los demás. Claro, de no, una y que manera tenemos correcta. el poder para cambiar las cosas, para Exacto. transformar, ¿verdad? Exacto. Y Así podemos transformar aquello que a lo mejor no estuvo bien, pero podemos transformarlo para el bien. Y como dice Griselda, liderazgo es influencia, es decir, que todos somos líderes donde estemos, en casa, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar donde podamos aportarle algo a la vida de otro, ahí podemos ser buenos líderes. Excelente, chicos, nos vamos, se nos acabó el programa de Vive la Mañana de martes, pero bueno, mañana nos vemos tempranito al ser las 10 de la mañana acá por Extra TV y por supuesto invitarlos que se queden con la siguiente programación, que acá quedamos con muchísima buena información. Así hambre ya, ¿verdad? Nos vamos a almorzar. ¿Quién trajo almuerzo? Ustedes sí trajeron almuerzo, yo no. Carolina le tocaba invitar. Eso fue, hoy. por eso no vino. Los esperamos mañana, chao.